Colosenses 3, 20 y 21. Continuamos. Okay, so we are going to continue in Colossians where Jeff left off this morning. Vamos a continuar en Colosenses, justo en donde Jeff lo dejó esta mañana. This morning we were looking at the verses about husbands and wives. Esta mañana estábamos viendo dos versículos acerca de esposos y esposas. And now we're going to look at the verses about children and parents. Y ahora vamos a ver dos versículos que hablan sobre hijos y padres. So before we start, tell me, how many of you have children? Entonces, antes de empezar, quisiera que levanten su mano los que tienen hijos. Alcen la mano los que tienen hijos. Okay? Todos. How many of your kids are 5 years or younger? Alcen la mano los que tienen hijos de 5 años o menos. 5 años o menos. Few. Okay, 10 years or younger? 10 años o menos. 15 years or younger? 15 años o menos. 20 years or younger? 20 años o menos. And how many have kids older than 20? ¿Y cuántos tienen hijos mayores de 20? Okay. Most, yes. Today we're going to specifically look at the relationship between parents and their children who still live at home. Ahorita vamos a ver específicamente la relación entre los padres y los hijos que aún viven en el seno familiar dentro de la casa. But we're going to talk about some things that also apply to those of you who have children who are adults. Pero también algunos de estos principios aplican para los hijos que ya son adultos y no viven en la casa. As I mentioned before, I have one baby at home who is 5 months old. Como les comenté, tengo apenas un hijo que es un bebé de 5 meses. So I have been parenting for 5 months. Entonces llevo criando 5 meses. Which I think makes me an expert. Que yo creo que eso me hace un experto. I have been a son for 28 years. Pero lo que me hace de verdad experto es que fui hijo durante 28 años. And I've learned many things from my parents about being a parent. Y aprendí de mis padres muchas cosas de cómo ser un padre. From some things that they did right and some things that they didn't do right. Tanto de las cosas que hicieron bien como de los errores que cometieron. And so today I want to look at what Paul has to say about parents and children. Y hoy quisiera que estudiáramos y profundizáramos en lo que Dios nos tiene que decir por medio de Pablo acerca de los padres y los hijos. And to also offer some practical advice from my experience. Y también poder darles desde mi punto de vista y mi experiencia algunos consejos prácticos. Whenever we come to a particular passage in the Bible, cada vez que venimos a un pasaje particular en la Biblia, it's helpful to understand something about the original context that it was written in. Es muy útil siempre considerar el contexto original y lo que rodea el trasfondo de lo que fue escrito. And that's particularly important when we start to look at relationships in the family. Y esto es particularmente importante cuando queremos entender la relación entre los miembros de la familia. So the passages that we looked at this morning and that we're going to look at right now, Entonces los pasajes que vimos anteriormente en la mañana y los que vamos a considerar ahora mismo are part of something called the household codes. Son parte de lo que se podría llamar los códigos household. Rules of the family. Las reglas familiares, el código familiar. El código familiar. And this was something that was very common in the ancient world. Y esto es algo que era muy común en el mundo antiguo. And the relationships in the family, there were 3 different kinds of relationships in a household. Habían 3 clases de relaciones dentro del seno familiar en esta época. There was a relationship between a husband and wife.
Estaba la relación del esposo con la esposa, between parents and children, entre los padres y los hijos, and between a master and a slave. y entre el amo y su esclavo. All of those were part of a family. Esas tres relaciones eran parte de la familia en casa. And what we see in the Bible is a few spots where those three kinds of relationships are addressed. Y lo que vemos aquí es que estas tres relaciones son mencionadas y son enseñadas acá. There's this set in the book of Colossians. En este conjunto de la carta a los Colosenses, There's another section like this in the book of Ephesians. hay otra sección idéntica en la carta a los Efesios, And the parts that Jeff read from Ephesians this morning are from that part of the book. y las partes que Jeff leyó esta mañana son de esa carta a los Efesios. And also in 1 Peter we get some similar kind of instructions. También en la primera carta de Pedro vemos algunas instrucciones similares. So there's actually a lot that we know about parenting in the ancient world. De hecho, hay mucha información acerca de la crianza de los hijos en el mundo antiguo. So let me describe a little bit of what that was like. Entonces déjenme describirles un poquito cómo era la crianza de los hijos en el mundo antiguo. The head of the house was called the pater familias. El jefe de la casa, la cabeza del hogar era llamado como el patriarca. And this was the man who was usually the oldest one in the family. Y usualmente era el que iniciaba la familia y el más viejo, el más antiguo. And he had the power and authority to do whatever he wanted. Y él tenía el poder y la autoridad de hacer lo que se le diera la gana. He could treat people however he wanted. Él podía tratar a todos como se le diera la gana. So if he wanted to, he could beat his wife. O sea, si él quería, podía golpear a su esposa si así lo sentía. If he wanted to, he could divorce his wife. Si él quería divorciarse de su esposa, lo único que tenía que hacer es hacerlo. He could treat his children however he wanted. Él podía tratar a sus hijos como mejor le pareciera. And it was actually very common for the head of the house to choose to let a daughter die if he did not want her. Y era común en el imperio griego que si a un papá no le gustaba una hija o un hijo, simplemente dejaba que muriera. Él podía decidir si los hijos vivían o no. And all of this was within his legal rights. Y todo esto estaba legalmente establecido, era ley de las autoridades. And in this culture, children were viewed just as property. Y en esta cultura los hijos eran vistos como una propiedad. They weren't people, No eran realmente personas, just objects. eran objetos. So Paul speaks into this context and he wants to critique that. Entonces, en medio de este contexto, Pablo va en contra, critica totalmente esto. He wants to say that in the church things should be different. Él enseña que en la iglesia tiene que ser diferente, That we should not be like the culture around us. que no tenemos que ser como la cultura o lo que aprueba la ley que nos rodea, Because Christ has changed us porque Cristo nos ha transformado and he changes our relationships with other people. y Él ha transformado nuestras relaciones con otras personas. So we're going to look at the ways that Paul gives this instruction. Entonces vamos a ver en las maneras en que Pablo da estas instrucciones. Just as in the previous verses there was instructions first to wives and then to husbands, Tal y como en los versículos anteriores, que había mandamientos para las esposas y luego para los esposos, in verses 21 and 20 and 21 we're going to see instructions to children and to en parents. los versículos 20 y 21 hay instrucciones para los niños y luego para los padres. So let's start with the instructions to children in verse 20. Entonces empecemos con los mandamientos a los niños en el versículo 20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. So there's basically two components to this instruction. Hay dos componentes en este mandamiento, en esta instrucción. The first is a command. El primero es el mandamiento. The command is that children are to obey their parents El mandamiento es que los hijos tienen que obedecer a los padres in everything.
en todo. And it's important to note that this instruction is given to the Christian family. Y es importante entender que este mandamiento no está siendo dado a todos, está siendo dado a los hijos dentro de la familia cristiana. So the assumption is that the parents are followers of Jesus. Aquí se da por sentado que los padres de estos hijos son seguidores de Cristo. And within that context, Y en ese contexto, children are supposed to obey their parents. los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo. Children are not supposed to decide when and where and how they want to obey. Los hijos no tienen la libertad de decidir qué, cuándo y cómo obedecer. It just says that they are supposed to obey their parents. Simplemente dice que tienen que obedecer a sus padres. But this looks different at different stages. Pero esto se ve diferente en distintas etapas. As children grow and develop, Como hijos crecidos y desarrollados, they form ideas of their own. ellos se forman una idea propia. They become their own people. Se vuelven personas con personalidad propia. They become particular kinds of people. Se vuelven tipos de personas particulares. And the parents are supposed to help in that process, Y los padres debemos ayudarles en ese proceso, to help their children become the right kinds of people. ayudarles a convertirse en el tipo de personas correctos. And that right kind of person Y ese tipo correcto de persona is a disciple of Christ. es un discípulo de Cristo. So the goal of parenting, Entonces, el objetivo de la paternidad, and we'll see this even more clearly in the next verse, y lo vamos a ver mucho más claro en el siguiente versículo, is that parents are raising disciples of Jesus. es que los padres en realidad estamos criando discípulos de Cristo. That one of the purposes of marriage Que uno de los propósitos del matrimonio is to create disciples of Jesus. es producir, crear discípulos para Cristo. And the best opportunity that we will ever have to do that Y la mejor oportunidad que vamos a tener para poder hacer eso is with our own children. es con nuestros propios hijos. So as children are supposed to obey their parents, Entonces, así como a los hijos tienen que obedecer a sus padres, the goal is that this obedience would lead them to become mature disciples of Christ. el objetivo de esta obediencia es que lleguen a ser verdaderos discípulos de Cristo. That is the whole purpose. Porque ese es el propósito global. And even for husbands and wives who do not have children, Y aún para esposos y esposas que no tienen hijos, they are also supposed to help others' children become disciples of Jesus. ellos tienen que ayudar a otros niños a convertirse en discípulos de Cristo. That everyone in the church is supposed to be doing this. Porque todos en la iglesia deberían estar haciendo esto. But parents have a particular responsibility with their Pero children. los padres tienen una responsabilidad particular y única con sus propios hijos. So the command in this verse is for children to obey their parents. Entonces el mandamiento en este versículo es para los hijos, tienen que obedecer a sus padres. But then Paul gives the rationale as well. Pero entonces Pablo da la justificación, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? He says that this obedience is pleasing to the Lord. Dice que esta obediencia es para agradar al Señor. So children are supposed to obey their parents because this makes God happy. Y entonces los hijos deben obedecer al Señor porque esto hace que Dios esté contento. And this was a very different reason than children at that time were given to obey their parents. Y esa es una razón diametralmente distinta a la razón por la cual los hijos en el imperio griego tenían que obedecer a sus padres. At this time, children oftentimes obeyed their parents out of fear. En este tiempo los hijos obedecían a los padres porque les tenían miedo. Fear that they would be punished, Tenían miedo al castigo, fear that they would be beaten, miedo a que fuesen golpeados and out of an idea that the father has all of the authority. y el miedo de que como el padre podía hasta matarlos porque tenía toda la autoridad sobre ellos, entonces obedecían. But Paul here gives a different reason. Pero Pablo aquí nos da una razón totalmente diferente. Children are not supposed to obey their parents out of fear. Los hijos no deben obedecer a los padres porque tienen miedo. Children are supposed to obey their parents because this is pleasing to the Los Lord. hijos deben obedecer
obedecer a los padres para agradar a Dios. So there's really two purposes of obedience in this case. Entonces hay básicamente dos propósitos de la obediencia en este caso. The first is that obedience is an act of worship. El primer propósito es que la obediencia es un acto de adoración. In the Old Testament, we learn about the sacrificial system. En el Antiguo Testamento aprendemos del sistema de los sacrificios. This was part of worship for Esto Israel. era parte de la adoración de los judíos. And we see that these sacrifices were pleasing to the Lord. Y vemos que estos sacrificios eran agradables a Dios. That they sent up a pleasing aroma. Que estos, cuando se quemaba, eran de un aroma agradable al Señor. And the obedience of a child does the same thing. Y la obediencia de un hijo produce lo mismo. It sends up a pleasing aroma to the Lord. Envía un aroma agradable al Señor, al cielo. So part of obeying parents is about worship. Entonces, la obediencia a los padres es un acto de adoración de los hijos. Another purpose is discipleship. Otro propósito es el discipulado. That as children obey their parents, it is a way of obeying the Lord. Que en la medida que los hijos obedecen a los padres, esa es la medida que van a obedecer al Señor después. That God puts parents over their children to bring them up in the Lord. Porque Dios pone a los padres por encima de los hijos para que los padres los lleven a sus hijos al Señor. And as parents instruct their children in the Lord, y en la medida que los padres instruyen en el Señor a sus hijos, then obedience to parents becomes a way of following Jesus. La obediencia de los hijos a los padres se convierte en el seguir a Cristo, en una manera de seguir a Cristo. So this is how parents go about raising disciples of Jesus. Entonces esta es la manera en como los padres debemos criar y formar discípulos para Cristo. They encourage obedience in their children animándoles a obedecer a sus hijos as a way of teaching them to follow Jesus. Como una enseñanza para que se vuelvan y aprendan a ser seguidores de Cristo. There's many other places in the Bible that give instructions to children. Hay muchos otros lugares en la Biblia que le dan instrucciones a los hijos. So I want to look at a few of these verses as well. Quisiera ver algunos poquitos de estos versos. The first set of verses is from Ephesians 6, 1-3. El primer conjunto de textos está en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y dice, hijos, obedeced al Señor obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. So you can see that this command is very much the same as the command in Colossians. Entonces, este mandamiento es muy parecido al mandamiento en Colosenses. That it begins with children obey your parents. Empieza diciendo, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. But then Paul supports this command by pointing back to the Ten Commandments. Pero entonces Pablo respalda este mandamiento con un mandamiento del Antiguo Testamento. He cites the fifth commandment. Y cita el quinto mandamiento. Honor your father and mother. Honra a tu padre y a tu madre. So we see that obeying your parents is a way to honor them. Entonces, obedecer a los padres también es una manera de honrar a los padres. And when children are young and still in the house, y cuando los hijos son jóvenes y aún viven en el techo de la casa, that honoring and obeying your parents are the same thing. Honrar y obedecer a tus padres es la misma cosa. Obeying them is a way to honor them. Obedecer a los padres es una manera de honrarlos. But as a child grows, pero conforme el hijo crece, the way that they honor their parents changes over time. La manera en que un hijo honra a sus padres cambia. So, for example, if you tell your 5-year-old, don't do this, don't touch that. Y si tú le dices a tu hijo de 5 años, no hagas esto, no hagas el otro, then in order to honor you, they should obey your command. Entonces, para que tu hijo de 5 años te honre, tiene que obedecer. When your child is 15, cuando tu hijo tiene 15 años, and you give them instruction, y tú le das alguna instrucción, things are a little bit different. Es un poquito diferente. That honoring them will still include obeying them.
Honrar a los padres incluye la obediencia, but there should be more of a dialogue. pero tiene que estar incluido un diálogo. Let me give an example from my life. Déjame darte un ejemplo mío. When I was about 15 years old, Cuando yo tenía 15 años, there was a certain movie that I wanted to watch with my había una película que yo quería ver. and my father did not think this was a good movie for me to be watching. Y mi papá consideraba que era una película que no era apropiada para que yo lo viera. But instead of just saying, I'm your dad, you can't watch that movie, Pero en vez de que me prohibiera y me dijera, yo soy tu papá y me obedeces y no ves esa película porque yo te digo que no y ya, he said, tell me about this movie. me dijo, cuéntame sobre esta película. Why do you want to watch it? ¿Por qué quieres verla? Is there anything about it that concerns you? ¿Hay algo allí que te preocupa? And so I thought about this, Entonces yo pensé en esto and I realized that there were some things in this movie that were not going to be good for me. y me di cuenta que había algunas cosas en esta película que no iban a ser edificantes para mí, That I would probably be better off not watching this movie. que yo estaría mejor si no la veía. Now, my father could have just told me, don't watch it. Entonces mi papá simplemente pudo haberme impuesto la prohibición, But instead, he wanted me to understand why maybe I shouldn't watch it. pero en vez de eso él me convenció y me hizo pensar por mí mismo el por qué no me convenía verlo. So, at the end of the day, I was still obedient to him. Entonces al final del día yo decidí obedecerlo a él, But there was more of a dialogue. pero fue el resultado de un diálogo, no de una imposición. Now, jump forward 10 years to when I'm 25. Ahora, vayámonos 10 años después, cuando yo tengo 25 años. I'm no Ahora longer 28. tiene 28. So, 3 years ago, O sea, hace 3 años I was no longer living in my parents' house. ya no vivía en la casa de mis padres, I was married, ya estaba casado and I was trying to find a job. y estaba buscando un trabajo. Now, a particular opportunity came up to take a job. Y de pronto una oportunidad en particular había para que yo tuviera un trabajo, And I wanted to honor my parents as I made this decision. pero yo siempre quiero honrar a mis padres en cada decisión que tomo. But I didn't go to my parents and say, tell me if I should take this job. Pero yo no fui con mis padres a decirle, ¿debo tomar este empleo o no? Díganme, o sea, no les fui a pedir permiso. Instead, I came and I asked them their advice. En vez de eso, yo fui con ellos y les pedí su consejo. I said, what do you think about this? Mira, me ofrecen ese trabajo, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? What are the good things or the bad things about it? I might Ustedes not see. que tienen más experiencia, cuéntenme cuáles son los pros y los contras si yo me involucro en este empleo. And after talking with my parents, Y después de hablar con mis padres, they told me what they thought about it. ellos me dijeron qué es lo que pensaban acerca de ese empleo. And at the end of the day, I decided to follow their advice. Y al final del día yo decidí seguir su consejo. Not because that was my responsibility as a child, No porque era mi responsabilidad como un niño, but because I valued their advice and wanted to honor sino it. porque yo valoro mucho el consejo de mis padres. Now, think forward 30 years from now. Ahora, 10 años más, no, 30 years ago. Vayámonos 30 años más adelante. Tengo ahorita 38, cuando yo tenga 58. My parents will be elderly, Mis padres ya van a ser ancianitos, and in that stage of life, y en esa etapa de la vida, honoring them will include taking care of us. honrarlos va a incluir ocuparme de ellos. When I was a baby, they took care of me, Cuando yo era un niño, ellos se ocuparon de mí, but one day I will take care of them. pero el orden de Dios es que cuando ellos envejezcan, yo me haga cargo de ellos. So, honoring our parents is something we do for our whole life. Entonces, honrar a nuestros padres es algo que tenemos que hacer por el resto de nuestra vida, toda nuestra vida. Obeying our parents is something that we do as young children. Obedecer a nuestros padres es algo que hacemos cuando somos niños. This is what Paul helps us see in this passage. Esto es lo que Pablo nos está ayudando a ver en este pasaje. He also points to a promise to children. También apunta a una promesa a los hijos. That in the Ten Commandments it includes a promise. En los 10 mandamientos
it's included, or it's not included? Es incluida en los 10 mandamientos la promesa. It says that if you honor your father and mother, it will go well with you. Dice, si tú obedeces a tus padres, a tu padre y a tu madre, te va a ir bien en la vida. And this is something that we have all probably experienced. Y esto es algo que todos hemos experimentado, ¿verdad? When we are young, Cuando somos jóvenes, we want to listen to the advice of our parents queremos hacerle caso a los consejos de nuestros padres because they have our best interest in mind. porque ellos saben que es lo mejor para nosotros And they have more life experience. y tienen más experiencia que nosotros. So if we listen to them, Entonces, si los escuchamos, then in general things will go well with us. en general las cosas nos van a ir bien. And this is how we want to treat our parents, our Y children. esta es la manera en cómo deberíamos nosotros también educar a nuestros niños. We want to help guide them Nuestro interés debe ser ayudarlos y guiarlos so that things will go well. para que todo les vaya bien en la vida. So this is what we see in Ephesians. Entonces, esto es lo que vemos en Efesios. There's two more verses that I want to look at. Hay otros 2 versículos que quiero ver, Proverbios. First, Proverbs 1:8-9. Proverbios 1, del 8 al 9. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares a tu cuello. So this is another verse that encourages children to listen to their parents. Este es otro texto que anima a los hijos a escuchar a sus padres And to follow their instructions. y a seguir sus instrucciones. To wear these instructions like jewelry. Y dice que los consejos de los padres los tenemos que usar como si fueran joyas. Because the idea is that if we do this, La idea es de que si hacemos caso a los consejos de nuestros padres, that we will become better people. nos vamos a convertir en mejores personas, The right kinds of people. el tipo correcto de personas, More attractive, not physically, but in our spirit. más atractivos, no hablando de lo físico, sino de lo espiritual. And this kind of instruction continues throughout the book of Proverbs. Y todo este tipo de instrucciones y de promesas continúan en todo el libro de los Proverbios. Let's look at one more verse in Veamos Proverbs. otro más en el capítulo 23, versículo 22. Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. So this is a verse that applies to each and every one of us. Este es un versículo que se aplica a todos y cada uno de nosotros. That we are supposed to consider the instruction of our parents all of our lives. Que tenemos que considerar y atender el consejo de nuestros padres durante toda nuestra vida. And this should encourage us to maintain healthy relationships with our parents. Y eso implica que debemos mantener una relación saludable, estable y continua con nuestros padres. And to continue to seek their advice. Y que tenemos que continuar buscando y pidiendo su consejo. Camioneta vino tinto está interfiriendo el paso. Camioneta color vino tinto, por favor. So this is just a part of the instruction that the Bible gives to children. Entonces esto es un poquito de las muchas instrucciones que la Biblia le da a los hijos. But the verses that we've looked at have done a good job of summarizing all of these. Pero estos poquitos que hemos visto resumen todo. So with that in mind, let's go back to Colossians Entonces, con eso en mente, regresemos a Colosenses and look at the instructions given to parents. y analicemos las instrucciones dadas a los padres. Versículo 21 del capítulo 3 dice: Padres,
no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. So this is an instruction that's given explicitly to fathers, Esta es una instrucción dada exclusivamente a los padres, but it extends to mothers as well. pero se extiende también a las madres, o está implicado que las madres están incluidas. That this is about how parents are supposed to O raise their sea, children. está dándole órdenes a papá y a mamá y se refiere a ambos como padres, no nada más al papá. There's also two components to this command. Y hay también dos componentes en este mandamiento, en esta instrucción. First is the commandment itself. Primero es el mandamiento en sí mismo. It says, don't provoke your children. Y el mandamiento es no provoques a tus hijos. Now this is a very interesting instruction that Paul gives. Ahora, esta es una instrucción muy interesante que da Pablo. It's not what the original hearers would have expected. O sea, no es lo que los griegos en su época hubieran esperado. Most of the other household codes, La mayoría de todo, bueno, el código familiar de la época que era legal, the instruction to parents, to fathers specifically, would be rule your children. la instrucción para los padres es gobierna sobre tus hijos, somételos, Exercise authority over them. ejercita tu autoridad al precio que sea. Make sure they never disobey you. Asegúrate que nunca te desobedezcan. Make sure they respect you. Asegúrate que te respeten. But this is not the instruction that Paul gives. Pero esa no es la instrucción que da Pablo. Because authority in the Bible is not something that is harsh. Porque la autoridad en la Biblia no es algo que se impone, Rather, it's gentle. más bien es algo que se gana. And leadership is not abusive. Y el liderazgo entonces no se vuelve abusivo. Instead, leadership is service. En vez de el liderazgo imponer, el liderazgo es servicio. It's service motivated by love. El servicio motivado por el amor. So Paul is not denying that parents have an authority over their Entonces children, Pablo no está negando que los padres tienen autoridad sobre los hijos, but they did need to be reminded about that. pero porque no tiene que recordárselo. What they needed to be reminded is that they should not provoke their children. Lo que tienen que recordarles es que deben ser amables, que no deben exasperar a sus hijos. This means that they shouldn't intentionally give them reasons to rebel. Esto significa que no les deben dar motivos para que se rebelen, That they should not try to make them angry. que no deben hacerlos enojar. That if, as a parent, Que si yo como padre, your child does something to hurt you or to disrespect tu you, hijo hace algo para herirte o para faltarte al respeto, that you are not supposed to lash out and hurt them back. que tú no debes responder de la misma manera, lastimándolos e hiriéndolos. Instead, you're supposed to be gentle. En vez de eso tienes que ser amable. And the whole purpose of this Y el propósito global de esto is to make obedience easy. es hacer que la obediencia sea fácil. As parents, we want our children to obey us, Como padres queremos que nuestros hijos nos obedezcan, but we want to help them to do that. pero tenemos que ayudarles a que nos obedezcan. We want to make this easy for them, Queremos hacer que esto sea fácil para ellos, so that they don't become discouraged, para que no se desanimen, so that they don't become angry at us. para que no se amarguen, para que no se resientan. And so that they don't rebel against our Y leaders. entonces no se rebelen contra nuestra autoridad. Now, this does not mean that we can guarantee that our children will never disobey. Ahora, esto no garantiza en ninguna manera que nunca van a desobedecer. We all know that just like us, our children are sinful. Todos sabemos que tal y como nosotros, nuestros hijos también son pecadores, That they have an old self, just like we looked at que yesterday. tienen una vieja naturaleza tal y como la hemos tenido nosotros, And that they are in the process of putting on the new self y in que están Christ. en el proceso de despojarse del viejo hombre y de vestirse del nuevo hombre. And so we want to help them in that Y process. entonces queremos ayudarlos en ese proceso. We don't want to give them a heavy burden. No les queremos dar una carga demasiado pesada. Even Jesus says that his burden is light. Incluso Jesús dijo, mi carga es ligera. Jesus does not give us a heavy burden. Jesús no nos da una carga pesada. He wants obedience to him to be easy.
Él quiere que nuestra obediencia a Él sea fácil. And the same thing applies with our relationships with our children. Y el mismo principio aplica en todas nuestras relaciones, en particular con nuestros hijos. We want to do whatever we can to make this process enjoyable and easy. Tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte y a nuestro alcance para hacer este proceso de obediencia agradable, placentero y sencillo. I recently heard an analogy about this that was helpful. Recientemente escuché un análisis acerca de esto que pienso es muy útil. It pictures our relationship with our children as a bank account. Comparan nuestra relación con nuestros hijos como una cuenta bancaria. And every interaction that we have with them is either a deposit or a withdrawal. Cada acción que nosotros tenemos hacia nuestros hijos es un depósito o un retiro. And our goal is to make the balance in the account high. Y nuestro objetivo es acumular y hacer que el saldo en la cuenta crezca cada vez más. When the balance is high, our children trust us. Cuando el saldo en la cuenta es alto, nuestros hijos confían en nosotros. And they want to obey us. Y ellos quieren obedecernos. But when the balance is low, they become angry. Pero cuando el saldo es bajo, ellos se enojan, se molestan. And they want to disobey. Y entonces tienden a desobedecer. So how then do we go about building up the currency in the account? Entonces, ¿de qué manera puedo yo depositar en la cuenta en vez de retirar? Let me suggest 4 different ways. Déjame sugerirte 4 maneras prácticas. The first is time. La primera es por medio de tu tiempo. This is maybe the most important thing that we can give to our kids. Esta es tal vez la cosa más importante que le podamos dar a nuestros hijos. To spend time with them Pasar tiempo de calidad con ellos, regularly. regular. This is something that my father tried to do with me. Es algo que mi papá hizo conmigo. He would do it by playing sports with me. ¿By what? Playing sports. Lo hizo por medio de jugar pelota conmigo. And taking me on weekend trips. O sacarme y llevarme a un fin de semana, a un viaje. And towards just before I went to university, Y justo antes de yo irme a la universidad, we would get breakfast one morning every week. teníamos un día a la semana que desayunábamos juntos. And the amount of time that he spent with me communicated that he valued me. Y la cantidad de inversión de tiempo que hizo en mi vida me comunicó que yo era valioso para él. And it helped us to have a healthy relationship. Y nos ayudó a tener una relación muy saludable. So the first thing is time. Entonces, el primer depósito o la primera forma de meterle dinero a la cuenta de tu hijo es tu tiempo. The second thing is La segunda ask good questions es hacer buenas preguntas or to show genuine interest. o mostrar interés genuino. As parents, as we show interest in our children, Como padres, a medida que mostramos interés genuino en ellos, as we try to understand what their life is like, en la medida que tratamos de entender cómo es su vida, instead of just assuming that we know it all because we were their age once, en vez de asumir que como vivimos con ellos, pues sabemos todo de ellos, this again communicates that we care. esto les comunica a ellos que nos preocupamos por ellos And it helps to build up that bank account. y nos ayuda a incrementar la cuenta bancaria. It's easy to assume that we know exactly what our life is like for our children. Es fácil asumir que sabemos cómo es la vida para nuestros hijos, That we know the pressures that they face, que pues sí sabemos qué presiones tienen, that we know the temptations that they sí experience, sabemos las tentaciones que experimentan and that we know what's best to do in those situations. y que somos los sabelotodos que sabemos qué hacer en cada situación. And while it's true that we might know a lot about what our life was like Y in their age, pudiera ser que sí, por experiencia, pues sabemos todo eso. we need to take time to understand from their perspective what their life is like. Pero a pesar de eso, nos tenemos que tomar el tiempo para escucharlos y desde su perspectiva y desde la situación en la cual están, cómo están percibiendo y cómo están experimentando y viviendo cada situación ellos desde su punto de vista. And this communicates that we love them and that we care Y about them. esto les comunica que los amamos de verdad y que nos interesan como personas, That we really want to know them. que realmente los queremos conocer.
and this builds up currency in our bank account. Y esto aumenta el saldo a favor de la cuenta bancaria. Another thing is to admit when you are wrong. La tercera forma de depositar, de incrementar la cuenta es admitir nuestros errores. As parents, we all make mistakes. Como padres todos cometemos errores. We're not right all the time. No hacemos todo bien todo el tiempo. And we need to admit to our children when we sin. Y tenemos que admitir delante de nuestros hijos y ante nuestros hijos cuando pecamos y cuando nos equivocamos. And we need to ask them for their Y forgiveness. tenemos que pedirles perdón también. And when we do this, Y cuando lo hacemos, we model humility. estamos enseñándoles humildad. And when we ask for their grace, Y cuando les pedimos que nos perdonen, que nos den su gracia, we have a chance to teach them about the grace of God. tenemos una oportunidad de mostrarles y enseñarles la gracia de Dios. So all of these things build up our bank account with our children. Todo esto va incrementando la cuenta en el banco de nuestros hijos. And when the balance is high, then our children want to obey us and they trust us. Y cuando el saldo es alto, cuando el balance es alto, eso produce una mayor confianza de ellos hacia nosotros. But there's also things that we can do that lower the balance. In the Pero, you said for, you said the last one. So to admit you are wrong and then ask for forgiveness. ok. Entonces, la tercera es admitir tus errores. La cuarta acción es pedirles perdón. Pedirles que te perdonen. Porque, o sea, no es lo mismo que digas, pues sí, pues cometí un error, así cometí un error, perdóname que cometí un error, ¿no? Y hay, how many? 3 things to lower. Y hay 3 cosas con las que retiras y haces que el saldo, ¿sí es saldo? Así se llama porque nos veo así como que no estamos entendiendo. ¿Sí? Que disminuyen el saldo de la cuenta. The first is to lead only based on authority. El primer error es dirigir únicamente basados en la autoridad. This is when we tell our children to do something, Esto es cuando les mandamos a nuestros hijos que hagan algo and they say, why? y nos dicen, ¿por qué? And we say, because I said so. Y nuestra justificación es, porque lo mando yo y se acabó. Because I said so. Y yo lo digo y me obedeces. And we don't have any other reason. Y no le das ninguna otra razón. What we're saying in this is that you should obey me just because I am bigger and stronger than you. Y el mensaje que les estamos dando es, me obedeces porque soy más grande que tú y porque tienes que obedecerme y te callas la boca y te aguantas. Because I am your parent and you Porque soy have to tu do what padre y I tienes say. que hacerlo y se acabó. No me cuestiones. When we try to parent in this way, Cuando tratamos de criar en esta manera, we lose the trust of our children. estamos perdiendo la confianza de nuestros hijos. And the balance in the account goes down. Y el saldo de la cuenta se va disminuyendo porque estamos retirando plata. So first thing Estamos perdiendo is plata. to lead only based on authority. Entonces, guiar basados únicamente en la autoridad sin explicar nada. The second thing is to be overly critical. El segundo error es criticarnos todo el tiempo. That every time they do something wrong, we're quick to point it out. Que cada vez que cometen un error, se lo señalamos. We focus on their failures. Y nos enfocamos en sus errores. And when they do things right, we don't mention it. Y cuando hacen algo bueno, ni siquiera mencionamos nada. We just assume, well, that's what they're supposed to do. Solamente asumimos, bueno, pues es que esto es lo que tiene que hacer. And so we don't encourage them when they get things right. Y no los animamos cuando hacen las cosas bien. When you tell somebody a negative thing compared to a positive thing, Cuando tú le dices a alguien algo negativo, en vez de decirle algo positivo, the negative voice is much stronger. la palabra negativa es más fuerte y lastima mucho. You have to say 10 good things to outweigh one bad thing. Tienes que decir 10 cosas buenas para revertir una sola cosa mala. Because the bad things stick with us. Porque las cosas malas se pegan a nuestro corazón. So with our children, we want to focus on the things that they are doing well. Entonces, con nuestros hijos deberíamos enfocarnos en lo que hacen bien, aunque sea poquito, And to encourage them in those things. y animarlos a que sigan haciéndolo bien. To remind them over and over again how much Recordarles we love una y them. otra vez las cosas que
haber hecho bien, y eso estarles recordando sus aciertos. To tell them how impressed we are with them, Decirles que estamos impresionados, que nos emociona que hicieron algo bien, how proud we are. qué tan orgullosos estamos de ellos. And then when we have a word of criticism, Y entonces cuando tenemos una palabra de crítica, it will be received with open ears, va a ser recibida con oídos abiertos, because they will know that we love them. porque van a saber que es una crítica constructiva que surge de un corazón que los ama. So the second way to lower the bank account is to be overly critical. La segunda cosa que hace que retiremos plata y que perdamos plata en la cuenta y que baje el saldo de la cuenta es criticarlos todo el tiempo. The third thing is to refuse to let them grow up. La tercera es rehusarnos a dejarlos crecer. We talked about the way that children obey their parents changes over time. Hablamos que la manera en cómo los hijos obedecen a los padres va cambiando conforme crecen. But the way that parents treat their children has to change over time as well. Y obviamente la manera en que los padres tratan a los hijos tiene que cambiar conforme crecen. That when children are very young, we just teach them what is right and what is wrong. Cuando los niños son muy chiquitos simplemente les decimos esto es bueno y esto es malo. But as they grow up, we want to teach them how to make their own decisions about what Pero is right. conforme crecen tenemos que explicarles por qué es bueno y por qué es malo y enseñarles a tomar sus propias decisiones. How to be able to discern from the Word of God what is good and what is evil. Cómo ser capaces de discernir de la palabra de Dios lo que es bueno y lo que es malo. So as children grow up, we have more conversations with them. Entonces, conforme los niños crecen, tenemos que tomar más tiempo para conversar con ellos. As they mature, we encourage them to think for themselves Conforme maduran, tenemos que dejarlos que piensen por sí mismos and to let their thinking be shaped by God's Word. y procurar que sus decisiones sean formadas por la palabra de Dios. But if we always just say, do this or don't do that, Pero si únicamente nos limitamos a decir, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz esto, and we don't let them learn how to make their own y decisions, no les enseñamos a tomar sus propias decisiones, then this will lower the bank. entonces esto va a hacer que perdamos plata en el saldo y se disminuya. So we want to learn to develop the trust of our children. Entonces tenemos que aprender a desarrollar la confianza de los hijos hacia nosotros. Because when that bank account is high, Porque cuando el saldo de la cuenta es alto, then our children will find it a joy to obey us. entonces para los hijos va a ser un deleite obedecernos. They will find it easy to do that. Van a encontrar fácil obedecernos. And that's our responsibility as parents to help them Y behave. esa es nuestra responsabilidad de criarlos en Cristo. So this is Paul's point in this verse here. Entonces estos son los puntos de Pablo en este versículo. But let's look at a couple other verses that give instruction to parents. Veamos otros tres textos que le dan instrucciones a los padres. Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. So again, this verse is very similar to the verse in Colossians. Este versículo es muy similar al versículo de Colosenses. It begins in the same way. Empieza en la misma manera: Do not provoke your children. no provoques a ira a tus hijos. But then it gives more instruction. Pero agrega una instrucción: It says to bring them up in the discipline and instruction of the sino Lord. críalos en disciplina y amonestación del Señor. So let's think about those two ideas. Entonces vamos a empezar en estas dos ideas: disciplina e instrucción. Discipline is very different than punishment. Disciplina es totalmente diferente a castigo. When I punish somebody, it's because they've done something wrong and I want them to pay for it. Cuando yo castigo a alguien, me estoy vengando o estoy... Can you say it again? When we punish somebody, it's because they've done something wrong and we want them to pay a price. Ok, cuando castigamos a alguien, lo hacemos porque hicieron algo mal y queremos que paguen el precio de lo que hicieron mal. We oftentimes punish out of anger. Y cuando se castiga se hace con ira, con enojo.
But discipline is about correction. Pero la disciplina tiene que ver con la corrección. When we discipline, we are trying to correct behavior. Cuando disciplinamos, estamos tratando de corregir el comportamiento. We're trying to teach them what is right and what is wrong. Estamos tratando de enseñarles que aprendan lo que es bueno y lo que es malo. We're trying to help them become better disciples of Jesus. Estamos tratando de enseñarles a ser mejores discípulos de Cristo. So we do not just want to punish our children out of anger. Entonces no debemos castigar a nuestros hijos con ira. We want to correct our children out of love. Queremos corregirlos con amor. And when we do that, we build a strong Y relationship. cuando hacemos eso, construimos una fuerte relación con ellos. We're not depending on our authority as parents, No estamos dependiendo de nuestra autoridad como padres, but on our relationship built on love. sino en nuestra relación construida en amor. This is what it means to discipline our children. Eso es lo que significa disciplinar. Let's think about instruction. Ahora, pensemos en instrucción, amonestación. Instruction is about teaching. La instrucción, la amonestación tiene que ver con la enseñanza. And again, we are teaching them to become disciples of Y Jesus. otra vez les estamos enseñando a ser discípulos de Cristo. We are teaching them the Word of God. Estamos enseñándoles la palabra de Dios. And this includes both our word and our actions. Y esto incluye tanto nuestras palabras como nuestras acciones. We know that our children are watching everything that we do, Sabemos que nuestros hijos están observando todo lo que hacemos. and that they will actually learn far more from us by what we do than Y by que what we nuestros say. hijos en realidad aprenden más de lo que ven de nosotros que de lo que oyen de nosotros. So to raise our children and instruct them in the Lord requires us to behave as disciples of God. Entonces, criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor para ser discípulos de Cristo implica que nosotros vamos a vivir como verdaderos discípulos de Cristo. And this is a huge responsibility. Y for esta us es as una parents. grande responsabilidad para cada uno de nosotros padres. And it takes time and Y intentionality. toma tiempo y mucha dedicación e intención. It doesn't just happen by mistake. No es algo que sucede nada más porque sí o por accidente. We have to decide that we will raise our children. Tenemos que decidir, voy a criar a mis hijos así. We see this a similar concept in the two Old Testament verses we're going to look at. Vemos este mismo concepto en los dos versículos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, versículos 6 al 9.